Buenas tardes, profesora. En esta ocasión, nuestro grupo, que está conformado por Heidi Huerta, Ana Ortiz, Flavia Montes, John Mucho Trigo, Lorenzo Vázquez y Reiner Najarro, nos tocará exponer acerca del tema de generalidades de la anatomía. A continuación le daré el pase a mi compañera. Historia de la anatomía. El estudio sistemático de la anatomía más antiguo que se conoce se encuentra en un papiro egipcio fechado cerca del año 1500 a.C., llamado Papiro de Ebers, que es el tratado médico más antiguo. De ahí aparece Hipócrates con la descripción más antigua de partes del cuerpo humano. Se debe a él y también es considerado el padre de la medicina. De ahí, en la Edad Antigua, la anatomía como ciencia dio sus primeros pasos en la antigua Grecia, con Herófilo de Macedonia, entre los años 335 y 280 a.C. Fue un médico de la escuela de Alejandría y fue el primer científico en realizar sistemáticamente disecciones científicas de cadáveres humanos. Descubrió el sistema nervioso y hizo distingos entre los nervios motores y sensitivos. De ahí viene Erasistrato, entre el año 304 y 250 a.C. Se le atribuye haber descubierto que el corazón funciona como una bomba. Hizo investigaciones sobre la anatomía del sistema nervioso central, distinguió las principales estructuras del encéfalo y observó que los nervios convergían hacia el sistema nervioso central. De ahí, otro de los importantes en esta historia fue Rufus de Feso. Su aporte fue la descripción de los ganglios tendinosos y su tratamiento. De ahí viene Claudio Galeno entre los años 129 y 199 a.C. Muchos de los estudios de Galeno fueron sobre el sistema nervioso. A su vez, elaboró un corpus inmenso, distribuido en más de 125 volúmenes, que trataban sobre el estudio anatómico funcional de varios temas, entre ellos el muscular, nervioso, respiratorio y circulatorio. Su preponderancia como maestro de medicina duró más de 1400 años, y estos conocimientos también se continuaron enseñando durante la Edad Media. De ahí llegamos a la Edad Moderna, donde aparece Andreas Vesalio entre 1514 y 1564. Fue el fundador de la anatomía moderna y se dedicó a la disección de cadáveres. La medicina galénica en este momento es cuando comienza a ser cuestionada desde la anatomía. Andrés, considerado como el padre de la anatomía moderna, se dedicó a la disección y así logró mayor conocimiento anatómico. De esta forma plasmó sus observaciones en su obra De Humani Corporis Fabrica. Poco después, ya en la edad contemporánea, se genera la aparición del microscopio y abre un nuevo mundo descriptivo y aparece la anatomía microscópica o histológica, entre otras hasta el momento. Seguimos con las posiciones anatómicas, su definición y función. La posición anatómica es un término utilizado para describir una postura de referencia. Esta posición se considera el punto de partida para describir la anatomía. También es llegado a utilizar para describir la ubicación, las direcciones de movimiento y las relaciones de las estructuras anatómicas del cuerpo humano. Especialmente es importante porque en la práctica clínica ayuda mucho este tipo de posición, también para la enseñanza de la anatomía y las interpretaciones de imagen médicas, como radiografías y tomografías computarizadas. Tiene una relación con los diferentes planos imaginarios, tales como el plano sagital, del cual divide el cuerpo en mitades derecha e izquierda, también el plano frontal o coronal, con el plano transversal o axial, que divide el cuerpo en mitades superior e inferior, y también algunos ejes como el eje anteroposterior, que tiene una dirección de atrás hacia adelante, un eje vertical que se dirige de arriba hacia abajo y un eje transversal que se encuentra dirigido de lado a lado. Para realizar correctamente esta postura anatómica necesitamos cumplir unas condiciones, tales cual se debería estar parado con la cabeza erecta, sin inclinación ninguna, con los ojos deben encontrarse abiertos y mirando hacia el frente, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y las palmas mirando hacia el frente. Las piernas deben estar extendidas y juntas sin ninguna inclinación. Los talones deben encontrarse juntas, mientras que las puntas de los pies
semi-inclinado hacia los laterales. Regiones del cuerpo humano. La división del cuerpo humano en regiones se conoce como anatomía regional. Las áreas del cuerpo humano que están definidas por puntos de referencia de estructuras que son evidentes y fácilmente palpables o visibles. Regiones principales: cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidad superior, extremidad inferior. Estas se subdividen en varias regiones más pequeñas que ayudan a la compartimentalización. Regiones de la cabeza: región frontal, parietal, temporal, occipital, auricular, orbitaria, infraorbitaria, bucal, parotidomasterina, cigomática, nasal, oral, mentoniana. Regiones del cuello: región triángulo submandibular, submental, carotidio, muscular, supraclavicular, menor, occipital, homoclavicular, suboccipital. Regiones del tronco posterior: región deltoidea, supraescapular, interescapular, escapular, infraescapular, vertebral, lumbar, sacra, glútea y anal. Regiones del tronco anterior: tórax y abdomen. Región preesternal, pectoral, inframamaria, hipocondriaca, epigástrica, lumbar, inguinal, umbilical y púbica. Regiones del miembro superior: región infraclavicular, clavipectoral, axilar, deltoidea, escapular, región anterior y posterior del brazo, región anterior y posterior del antebrazo, alunar, anterior y posterior, región carpiana, anterior y posterior, palma y la región dorsal de la mano. Regiones del miembro inferior: región femoral anterior y posterior, región de la rodilla anterior y posterior, región anterior y posterior de la pierna, calcánea, retromaleolar, lateral y medial, dorso y planta del pie. Mi nombre es Rinder Ariano Navaja Rojas y voy a presentar el tema de planos y ejes anatómicos. Un plano es una superficie plana imaginaria que atraviesa el cuerpo humano. Se compone de 3 tipos de planos, que son plano sagital o medial, plano coronal o frontal, plano transversal axial. Primero, plano sagital o medial. Su nombre viene a raíz de la parte del hueso craneoparietal, ¿no?, que es una sutura sagital, ¿no? Como podemos ver en la imagen, una línea imaginaria pasa por la sutura sagital que conecta los huesos parietales, ¿no?, y que divide el cuerpo órgano, en 2 lados, derecho e izquierdo, ¿no? Plano coronal o frontal es un corte imaginario que divide el cuerpo humano en secciones ventral y dorsal, o anterior y posterior. Es el plano en el que se realizan los movimientos visibles de la cara, como puede ser la felicidad, el asombro. Plano transversal axial divide el cuerpo en parte superior e inferior. Es perpendicular al plano sagital y frontal, ¿no? En la imagen podemos ver, ¿no?, una línea imaginaria que pasa por encima de la pelvis, perpendicular a la columna vertebral, dejando la parte superior hacia arriba y la parte inferior hacia abajo. Ejes anatómicos: eje frontal o mediolateral es un movimiento del cuerpo. Si va hacia la línea media del cuerpo se le denominaría aducción, y un movimiento lejos de la línea media del tronco se le denominaría abducción. Aducción es que abre y aducción es que va hacia adentro, una regla mnemotécnica, ¿no? Eje sagital o anteroposterior: se extiende de adelante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. Es un movimiento del cuerpo hacia atrás o adelante, como puede ser flexión de cadera, flexión dorsal del tobillo. Se le llamaría antepulsión en el caso del hombro, si va hacia adelante. Si el hombro va hacia atrás, retropulsión.
Eje vertical o longitudinal. Se extiende de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano transversal. Los movimientos alrededor de este eje son de rotación. Ejemplo sería el codo flexionado del lado lateral hacia el tronco. Posiciones en decúbito. Definición. Decúbito es una postura corporal que implica posición del cuerpo en estado de reposo sobre un plano horizontal. Dependiendo de las partes anatómicas específicas en las que se encuentra apoyado el resto del cuerpo, vamos a tener varias posiciones anatómicas derivadas de esta. Algunas de estas variaciones son el decúbito dorsal o supino. El paciente está tumbado sobre la espalda con los brazos y las piernas extendidas y próximas al cuerpo, en un plano horizontal. Se emplea en las exploraciones médicas o también en el postoperatorio, etc. Decúbito ventral o prono. El paciente está tumbado sobre el abdomen en un plano horizontal con las piernas extendidas y la cabeza girada a un lado. Los brazos pueden estar extendidos. Se emplea en pacientes operados de la zona dorsal y exploraciones médicas. Decúbito lateral. El paciente está tumbado sobre un lateral de su cuerpo, puede ser derecho o izquierdo, en un plano horizontal. Su espalda está recta, los brazos flexionados y próximos a la cabeza. La pierna inferior está de extensión o ligeramente flexionada, en cambio la superior está flexionada por la cadera y la rodilla. Se emplea en técnicas como la administración de enemas, higiene o masajes. Y ahora hablemos de principales términos de relación y comparación. Esto se describe cuando las partes del cuerpo se llegan a comparar con la posición de dos o más estructuras. Términos de relación y comparación. 1. Anterior y posterior. Esto es lo que va de adelante para atrás o viceversa. La parte anterior es la cara y la parte posterior es de la nuca para atrás. Exterior e interior. Es lo que está cerca o lejos del órgano, como el corazón. Distal y proximal. Esto es lo que está más lejos o más cerca de la línea media o lo que viene a ser un punto referencial. Por ejemplo, la mano y el hombro o la cabeza y los pies. Siguiente sería lateral y medial. Esto es alejar o acercarse de un punto medio o un punto referencial. Un claro ejemplo sería de la nariz para afuera y de la nariz para adentro. Seguimos con superior e inferior. Esto es lo que viene a ser sobre o debajo de una superficie, por decir, de los pies a la cabeza o viceversa. Superficial y profundo, es decir, que es más cerca o más lejos de la superficie, como por decir las arterias y etc. Craneal y caudal, es lo que viene a ser próximo a la parte superior, que es lo que es el cráneo, y lo que es hacia abajo, por decir los pies. Axial, esto es un eje relativo. Viene a ser todo lo que es la estructura ósea. Gracias.